Hola a todos y bienvenidos una tarde más a otro de nuestros talleres que organizamos con Derecho Práctico y la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. Hoy tenemos la suerte de tener a un gran amigo y compañero, a David Gómez, que ahora le presentará José María Fernández Comas. Y sobre todo, pues nada, recordaros que estamos haciendo todo este ciclo de talleres durante toda la semana, que vamos a intentar trasladaros todos aquellos que estamos organizando de manera que tengáis todo el calendario. Y para aquellos que no estéis en nuestros chats de WhatsApp, que podáis mandarnos un email a aja@icam.es, aj@icam.es, sobre todo diciéndonos si sois estudiantes, abogados o si sois abogados de Madrid o de otra provincia o país. A vuestra derecha tenéis el panel de control, que es el panel de control de GoToWebinar. A través de este panel podéis hacer las preguntas que estiméis oportunas al ponente y que al finalizar el taller se las trasladaremos para que las contestemos en vivo. Y un apartado de colaboradores que ahora nos explicará José María, bueno, un apartado de documentos donde tenemos colaboradores, la presentación de hoy y otra serie de documentos que son interesantes para que los podáis trastear y consultar. José María, si te parece bien, te dejo para que nos cuentes exactamente lo que tenemos en este apartado de documentos y que podamos dar paso a David. Perfecto, gracias también a todos los asistentes por invertir su valioso tiempo, aunque estemos como estamos, el tiempo sigue siendo valioso en este programa formativo, más en un tema pues tan de candente actualidad como el derecho concursal, con las noticias de la actualización con el Real Decreto Legislativo y que el derecho concursal realmente va a ser protagonista indiscutible y responsable de ofrecer soluciones en la misión de evitar que el coronavirus también termine provocando además una pandemia económica. Y a ver qué nos cuenta el abogado David sobre estos temas tan candentes. Lo que decía Alberto, que tenéis un apartado de documentos de 3 a 5, donde tenéis la presentación y también tenéis un documento que nos aportan nuestros colaboradores, que son Mutualidad o Abogado. Lo podéis abrir, descargar a lo largo del evento y podréis descargar ebooks muy interesantes y si tenéis despachos, también propuestas muy interesantes para captar clientes, que buena falta nos hace a todos, ¿verdad? Vamos a seguir el evento a través de Twitter con el hashtag AjaPráctico, ya lo veréis. Y nada, ya os dejo con el que sabe de esto, que es David, a quien también le agradecemos el tiempo y talento que va a compartir con nosotros. Muchas gracias, David. Muchas gracias, José María, y muchas gracias, queridísimo Alberto, por invitarme. Bueno, me siento en casa, ¿no? Porque yo he formado parte de la familia de AJA, espero seguir formándolo, aunque ya fuera de la agrupación, pero siempre con el cariño que os tengo a todos, ¿no? Y sobre todo gracias, Alberto, por acordarte de mí y invitarme a contaros un poco lo que es mi día a día, ¿no? A todos los que estáis conectados, pues deciros que buenas tardes, que bienvenidos. A muchos me conocéis, algunos me habéis escrito ya de antemano, otros no. Bueno, pues soy David Gómez, soy abogado y me dedico a dos campos fundamentales, que es el derecho civil, concretamente familia y derecho concursal, que bueno, pues para suerte nuestra y por desgracia de mucha gente nos toca capear con ello. Y bueno, luego en otro apartado distinto que ya tocaremos algún día, querido Alberto, es el derecho canónico, que es otra historia. Primero, deciros que parece que es curioso que en el día de hoy tengamos este taller de derecho concursal, porque bueno, muchos de vosotros sabréis que esta mañana el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el cual se refunde todas las leyes que existían al respecto del derecho concursal, que son bastantes, transformándolas en un único documento. Bueno, yo quiero deciros que gracias a Javier Martínez, el vocal número 1 de AJA, me ha mantenido informado de todo esto, porque precisamente yo esta mañana, que estaba preparando un poco más en profundidad este taller, no estaba siguiendo las noticias, y que sepáis que la Junta Directiva de AJA pues está pendiente de todos estos cambios normativos, y ha sido él el que me ha mandado el aviso diciendo, oye, que se acaba de aprobar. Bueno, me he puesto manos a la obra, he estado buscando ese texto, como comprenderéis no ha salido aún y saldrá en los próximos días, pero yo sí que os traigo, bueno, antes de empezar el taller y dado que ha pasado esto, sí que os traigo un borrador que nosotros ya teníamos y que trabajábamos, los abogados que nos hemos dedicado un poquito a esto, ya veníamos trabajando sobre él, para que lo veáis, simplemente a efectos de que lo podáis ver. Creo que se ve en la pantalla.
Bueno, pues este es el borrador, no vamos a entrar en él, del texto refundido por el que se aprueban pues las distintas leyes que ha habido derecho concursal. Bueno, no vamos a entrar en ellas, pero ha habido desde el 2011, la ley es del 2003, pero también pues, hubo reformas en el 12, en el 13, y una de las más importantes, desde mi punto de vista, fue en el 2015. Os la voy a mostrar también. La mal llamada, desde mi punto de vista, mal llamada ley de segunda oportunidad. Y no lo digo porque no sea buena, sino lo digo porque realmente pues, fue un conglomerado de leyes donde, bueno, como veis, se llama del mecanismo de segunda oportunidad y reducción de carga financiera, entre otras medidas de orden social. Bueno, esto se publicó en julio del 2015 con el objetivo de, bueno, pues de aminorar toda la carga financiera que tenían las familias y sobre todo toda la deuda que arrastraban muchas personas físicas. Muchas de ellas habían sido empresarios y autónomos y bueno, pues arrastraban este tipo de deudas. Me detengo en este artículo un minuto para que veáis una de las modificaciones, para mí una de las modificaciones estrellas de aquella ley que hoy ya está en el texto refundido, que es el artículo 242 bis. Y bueno, como veis ahí, especialidades del acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios. Bueno, me detengo aquí porque a mí me parece una cosa muy buena que esto ocurriese en España. No era fácil que esto ocurriese. Y bueno, aquí ya empezamos a ver lo que es el perdón de la deuda, ¿no? Y a través, ¿cómo? De este acuerdo extrajudicial que por primera vez ve la luz en la historia de nuestro derecho concursal, ¿no? Algo que ya venía siendo muy reclamado por distintos sectores y que algún juez, sobre todo jueces de lo mercantil de Barcelona y algún otro juzgado, empezaban a ser ya valientes, iban dictando resoluciones por las cuales perdonaban las deudas a personas físicas que no podían afrontar de otra forma este tipo de soluciones, ¿no? Bueno, finalmente el legislador, como veis, lo toma en escena y lo plasma en esta mal llamada ley de segunda oportunidad y bueno, pues a raíz de ahí pues comienza también un poco lo que es los concursos de las personas físicas. Bueno, deciros que antes de todo esto, antes de que existiese esta reforma normativa, como comprenderéis, los concursos de persona física se hacían por la ley concursal pura y dura. Es decir, a mí me tocó hacer alguno de estos en el 2013 y en el 2014, y la verdad que era tremendamente sangrante para las familias y para las personas físicas que se sometían a este tipo de procedimientos, ¿no? Con esa nueva normativa se ha venido un poco digamos, de alguna forma, a encajar lo que ya venía siendo un reclamo, que era el perdón de las deudas de las personas físicas. Y bueno, pues hemos visto a lo largo de todos estos años que el procedimiento pues, ha ido funcionando, ¿no? También es cierto que no solo funcionaba en el ámbito de las empresas, sino en el ámbito de las personas físicas. Ahora bien, el texto refundido que se ha aprobado esta mañana, que no he visto, solo os he podido enseñar el borrador, si queréis. El borrador está en internet colgado, lo colga el propio ministerio. Mañana, me imagino, que pasado mañana se habrá publicado en el BOE, con lo cual tendremos el definitivo y podremos ver en qué tipo de medidas se han concretado finalmente este borrador. Ahora bien, esta ley de segunda oportunidad que se integra a la ley concursal, como os decía, anteriormente no se podía hacer y se venía haciendo con la ley concursal. La verdad que era algo muy, muy farragoso tratar a una persona física como si fuese una empresa y sometiéndola a la liquidación de su patrimonio una vez finalizado el procedimiento. Bueno, hecho digamos, este escenario, voy a intentar ser práctico y sobre todo voy a intentar no perderme en conceptos, sino aterrizar un poco en lo que es la realidad de la ley concursal y del efecto que tiene sobre las dos figuras fundamentales que vamos a tratar aquí, que son las empresas y las personas físicas. Dos efectos bien distintos. En un sitio lo veremos cómo termina y en otro sitio veremos cómo termina también con respecto a las personas físicas. Y bueno, iremos avanzando. Voy a intentar trasladaros un poco lo que ha sido durante muchos años y me temo que va a seguir siendo mi día a día con respecto a los concursos de acreedores, tanto de empresa como de persona física. Os pido disculpas por aquello que no pueda expresaros o que no me dé tiempo a decir. No pretendo ser un catedrático en la materia, simplemente pues contaros un poco lo que hace un abogado de pueblo en estos lares y cómo intento ayudar desde el despacho a las personas y empresas en esta situación. Bueno, vamos a abrir la presentación
Bueno, pues aquí la tenéis, ¿no? Hemos titulado el curso, como ya sabéis, el taller, como la ley concursal y su efecto sobre las empresas y familias, ¿no? Yo he centrado este pequeño taller en 5 puntos, como veis aquí. El objetivo del concurso de acreedores, quién puede solicitar un concurso de acreedores, formas de liquidación de un concurso y la calificación de créditos concursales. Esto es un poco farragoso. Y finalmente, los efectos en las personas físicas. Hablaremos también un poquito de los efectos en la empresa, lo haremos seguramente en la fase de liquidación. Pero bueno, vamos a ir avanzando para ir maquetando un poco todo esto que os voy a contar. En el objetivo del concurso de acreedores, yo os he hecho ahí dos pequeños apuntes muy esquemáticos. Uno es el acuerdo con acreedores y la reestructuración de las deudas, ¿no? Y el otro es la liquidación de deudas y la exoneración del pasivo no satisfecho. Esto es lo que técnicamente se conoce como el perdón de las deudas con respecto a las personas físicas. No me quiero adelantar, ahora lo vemos. Bueno, el objetivo del concurso de acreedores, lejos de lo que pueda parecer, es reestructurar la deuda de una empresa. O sea, no es la liquidación de la empresa y tampoco es la liquidación de la persona o de las familias. Ese es el objetivo real. Desgraciadamente, me atrevería a decir que el 90% de las empresas, y sobre todo personas físicas que acuden a nuestros despachos, ya vienen en una situación compleja, muy difícil, que vienen arrastrando porque no han podido someterse a ningún tipo de plan de pagos, no han podido llegar a acuerdos con acreedores, vienen arrastrando, en fin, deudas de todo tipo por intentar salvar la empresa o intentar seguir tirando hacia adelante de la familia, y al final se meten en un círculo vicioso, o nos metemos en un círculo vicioso que tiene difícil solución, ¿no? Realmente el objetivo de la ley concursal es hacer que esta rueda siga funcionando, es decir, que las empresas logren liquidez, que las empresas reestructuren toda su deuda y que las personas físicas también puedan llegar a acuerdos con sus acreedores de quitas y de esperas, que luego hablaremos, con respecto a sus deudas. Digamos que ese es el fondo real de la ley concursal. Desgraciadamente, la mayoría de las empresas que nos llegan y de las personas que nos llegan ya en la UBI, ¿no? Es decir, ya llegan prácticamente para darles la extremunción y no tienen solución de continuidad, ¿no? Digamos que el espíritu de la ley es llegar a acuerdos con los acreedores y proceder a lo que son las quitas y las esperas. Un ejemplo práctico, ¿no? ¿Qué es una quita? Bueno, pues una quita no deja de ser otra cosa que, quitar de alguna forma una parte de esa deuda. Quitas del 50% sobre las deudas, llegar a un acuerdo con los acreedores y decir, oye, mire, yo a usted, empresa X, le debo 1.000 euros, pues mire, si usted me perdona 500, yo le pago 500 y ahí tendríamos una de las quitas, ¿no? Esto es lo que, en fin, en Román Paladino se lograría con una negociación de esas quitas y esperas, ¿no? Por otro lado, la espera lo que viene a ser es el plazo, ¿no? El plazo donde yo te voy a pagar esos 500 euros y eso se plasmará luego en un documento que veremos más adelante, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo con los acreedores. Ese es el espíritu de la ley, llegar a acuerdos para aligerar la carga financiera y de deuda que tenga una sociedad. Y también ocurre lo mismo con las personas físicas. De hecho, el artículo que os enseñaba antes, el 242, lo que pretende es llegar a un acuerdo extrajudicial. Aparece la figura acuerdo extrajudicial en la legislación española en el 2015 y se convierte en obligatoria, ¿no? Para las personas físicas, el acuerdo extrajudicial no es otro que someter a un acuerdo a todos los deudores que tenga la persona física para intentar, de alguna manera, aligerar esa carga de deuda que tiene la persona física y llegar a un acuerdo de pago, es decir, un aplazamiento del pago, con una serie de quitas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto que se hace con las personas físicas, a mí me gusta compararlo con lo que se hace con las empresas. Si nos ponemos en el punto cero de cuando una empresa inicia un procedimiento concursal, nos vamos a encontrar con que podemos usar el artículo 105 bis, que nos permite hacer lo que llamamos malamente un preconcurso, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer un paralelismo entre las personas físicas y la empresa. El preconcurso para la empresa no deja de ser un intento de acuerdo por el cual vamos a decirle a los acreedores, ojo, que si usted no llega conmigo a un acuerdo, yo me voy a ir a concurso y necesito el acuerdo con ustedes para que mi empresa siga funcionando y todos
podamos seguir trabajando. Bueno, pues en ese acuerdo preconcursal que las empresas pueden hacer antes de iniciar el procedimiento concursal, tiene su contrapartida en la ley de segunda oportunidad, en este caso en el acuerdo extrajudicial de pagos. El acuerdo extrajudicial de pagos no es otra cosa que un documento que se plasma ante notario, es obligatorio. Aquí hay mucha controversia, porque hemos intentado, en fin, que los notarios sean más ágiles y, bueno, poco a poco lo van consiguiendo. Era una ley muy desconocida para ellos y la verdad que les daba un poco de pánico el ponerse con ello, pero bueno, lo tienen que hacer. Y aquí sí que me gustaría hacer un alto en el camino, porque hablo de notarios, pero también puedo hablar de los registradores mercantiles. ¿Por qué? Porque la persona física no empresario, esa va a ser la diferencia, la persona física no empresario va a ser el encargado de tramitar este procedimiento el notario. Ojo, esa es la diferencia, persona física no empresario, nos iremos al notario. Bien, y la persona física empresaria, autónomo, por ejemplo, tendrá que ser el registrador el que realice el mismo trámite. Bueno, ese acuerdo extrajudicial de pagos en las personas físicas se tiene que elevar a público, tiene que ser notarial y, bueno, pues para ello se tiene que iniciar con una solicitud. ¿De acuerdo? Y me diréis, ¿dónde se hace esta solicitud? Pues precisamente en el notario, ¿no? En el notario hay que hacer esa solicitud, es obligatorio y preceptivo que los abogados estemos, en fin, dirigiendo toda esta operación, pero el notario tiene que intervenir. ¿Ahí qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir lo mismo que en el preconcurso de las empresas. Vamos a dirigirnos, esta vez por un cauce oficial, a los acreedores y decirles, oiga, mire, tengo esta situación y quiero llegar a un acuerdo con ustedes. ¿De acuerdo? Pero la diferencia va a radicar en el siguiente punto, en que en las empresas, cuando hacemos el preconcurso de acreedores, lo vamos a solicitar nosotros y son las propias empresas las que realizan a través del juzgado este intento de acuerdo sin que intervenga la administración concursal. Sin embargo, en las personas físicas, una vez que se inicia el procedimiento de segunda oportunidad, el notario va a tener que nombrar de la lista de mediadores concursales que tiene el Ministerio de Justicia, va a tener que nombrar un mediador concursal que va a ser el que nos va a acompañar en todo el procedimiento que vamos a intentar desarrollar durante esta exposición. Ese mediador concursal, a diferencia de lo que ocurre con las empresas, va a ser el encargado de notificar a todos nuestros deudores que vamos a iniciar este procedimiento. Les va a mandar una carta, les va a mandar un correo electrónico, es decir, va a tener que comunicarles, oiga usted Iberdrola, oiga usted BBVA, tiene una deuda contraída con David Gómez, y que sepa que David Gómez va a estar en concurso de acreedores o al menos está iniciando lo que es el acuerdo extrajudicial de pagos. Luego recapitulemos. Tenemos, por un lado, el preconcurso de las empresas, ¿de acuerdo? Que es judicial, que hay que hacerlo a través del juzgado y que, bueno, pues es la propia empresa la que intenta llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos, en este caso a un acuerdo preconcursal. Y por el otro lado, tenemos las familias que inician el procedimiento con el intento, que se llama así, intento de acuerdo extrajudicial de pagos, ¿no? A través del notario o a través del registrador mercantil en este caso, y ahí sí se nombrará un mediador concursal que va a ser el que nos va a acompañar durante todo este periodo. Bueno, pues como veis, ya tenemos arrancado el procedimiento de alguna forma. Bueno, pues el objetivo del procedimiento, como os decía, es precisamente el, bueno, no liquidar la empresa, no cerrarla y, sobre todo, no liquidar a la persona física, ¿no? Ambas cosas sería el escenario idílico, ¿no? Pero el escenario que generalmente nos planteamos es la liquidación de esa empresa, es decir, el cierre de esa empresa, y la liquidación de la persona física, es decir, lo que va a ser la exoneración de las deudas, el perdón de esas deudas, una vez que terminemos este procedimiento que ahora mismo comenzamos. Bueno, pues quedaos con la idea, estamos en el notario en un sitio y en la empresa estamos en el preconcurso. Vamos a intentar ligándolo así. Bueno, vamos a avanzar con la siguiente diapositiva, que es, bueno, pues, ¿quién puede solicitar un concurso de acreedores? Una de las series de personas que pueden solicitar un concurso de acreedores, que son las personas jurídicas, mediante un concurso voluntario, las personas físicas mediante un concurso voluntario. Ojo, diferencia es que las personas jurídicas pueden ir directamente al concurso de acreedores y las personas físicas tienen que hacer necesariamente lo que es el intento extrajudicial para poder después irnos a lo que llamaremos concurso consecutivo, que es la segunda parte de lo que viene siendo el procedimiento de ley de segunda oportunidad.
tendremos una primera parte con un acuerdo extrajudicial y la siguiente parte va a ser concursal pura, va a ser judicial pura. Y luego tenemos otro procedimiento que también pueden instar concurso de acreedores los acreedores. En el caso de las empresas, los acreedores también pueden, bueno, pues iniciar el procedimiento de concurso. Como veis ahí, yo he puesto concurso necesario porque tenemos dos tipos de concursos, ¿no? El voluntario y el necesario, ¿de acuerdo? Esos dos tipos de concursos se diferencian fundamentalmente en que el concurso voluntario es aquel que nosotros mismos nos sometemos porque no nos llega el dinero, porque las cosas van mal, porque tenemos necesidad de liquidez y por lo tanto las empresas se someterán a este concurso voluntario. Ocurre lo mismo con las personas físicas. Y luego está el concurso necesario. Ojo con este, que no vamos a entrar en él, pero el concurso necesario bueno, puede ser muy perjudicial porque lo inician generalmente los acreedores, ¿no? No tiene por qué, pero generalmente los acreedores, si se convierte, puede ser incluso bueno, pues una losa importante para el administrador de la sociedad donde se inicie un concurso necesario. Por eso los concursos tienen que iniciarse, en fin, cuando empecemos a notar que las cosas van mal. Bueno, pues puedo poner un caso concreto, ¿no? Empresario que por salvar su empresa, que de estos hay muchos, pues ha rehipotecado su casa, la nave, ha pedido varios créditos, etcétera, etcétera, y ya llega un momento en el que es imposible o que es inviable el continuar porque ya no puede continuar. Bueno, pues yo en ese caso recomiendo siempre irnos a un concurso necesario antes de que ningún acreedor nos inste un concurso voluntario, antes de que ningún acreedor nos inste un concurso necesario. ¿Por qué? Porque manejaremos nosotros el concurso, es decir, podremos estar muy pendientes de todo lo que está ocurriendo y por lo tanto, bueno, pues vamos a estar muy ligados a todas las decisiones judiciales. De otra forma también, pero bueno, digamos que la voz cantante la están llevando los acreedores, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues una una cosa que siempre me gusta contar cuando explico esto es que también puede solicitar un concurso de acreedores una herencia. O sea, las herencias también pueden estar en concurso de acreedores, es muy curioso. Es un sistema, o sea, muy complejo y un poco farragoso, pero bueno, que sepáis que también puede ser y que las herencias también pueden quebrar, ¿no? Hay que recordar que el concurso de acreedores no es otra cosa que una quiebra empresarial, que la hemos cambiado de nombre, pero sigue siendo una quiebra empresarial o una quiebra de personas físicas. Bueno, pues aquí ya veis quién puede iniciar un procedimiento concursal. Nos hemos quedado, acordaros, en las fases del concurso que hemos empezado la primera, de empresas, el preconcurso, y la otra fase, que es el acuerdo extrajudicial de pagos. Los concursos de acreedores se dividen en distintas fases judiciales. Esto daría para otro taller de Derecho Procesal Concursal, que es bastante interesante y que, aunque, bueno, a priori parece, en fin, farragoso, yo sé que muchos de vosotros, algunos me lo habéis dicho, bueno, es que la carrera como que nos costaba, como que es un derecho complejo. No lo es cogerle un poquito el tranquillo, es estudiarlo un pelín, pero yo os animo a profundizar en ello. Las fases del concurso tienen distintas fases judiciales, ¿no? Tienen, bueno, pues una fase común, la fase de convenio, fase de liquidación, en fin, hay muchas, no voy a entrar en ellas, que son las que, digamos, nos van a dar la pauta a la hora de seguir un concurso. No son iguales, no van a ser iguales para el concurso de acreedores de empresa que para el concurso de acreedores de persona física, no son iguales. Es más abreviado el de persona física, como comprenderéis, que el de empresa, pero bueno, al fin y al cabo son las mismas. Y una diferencia fundamental. Yo la primera vez que presenté un concurso de acreedores en Ávila, a mí me llamaron del juzgado para decirme que me había confundido, que allí no era aquello, ¿no? Era un juzgado de primera instancia y el concurso de acreedores era de una persona física. Y bueno, pues que sepáis también como punto y como inciso de todo esto que estoy contando, que el competente para los juzgados, o sea, los juzgados competentes para lo que es el concursal puro de empresa es, lógicamente, el juzgado de lo mercantil, pero ojo, para el juzgado competente para las familias y para las personas físicas es el de primera instancia del lugar del domicilio, en este caso del deudor. ¿De acuerdo? Bueno, pues hecha esa salvedad y retomando a la parte inicial donde estábamos iniciando las fases del concurso, en el asunto que nos lleva a la empresa, nos habíamos quedado en que la empresa puede hacer un convenio, ¿de acuerdo? Si ese convenio no sale aprobado en la fase del preconcurso, nos tendremos que ir a concurso obligatorio, es decir, tenemos un preconcurso en empresas
le decimos a los acreedores, oiga, este es nuestro acuerdo, perdónenos ustedes el 50% de las deudas y el resto que yo le debo a ustedes lo vamos a pagar en 7 años en cómodos plazos. Y de repente dicen los acreedores, oiga, mire, no, eso no es así, nosotros no aprobamos esto, no lo consentimos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la empresa tiene que cerrar ese concurso de acreedores y va a tener 2 meses ese preconcurso de acreedores y va a tener 2 meses para solicitar el concurso de acreedores puro y duro, donde se va a abrir la fase común y donde vamos a iniciar otra vez el convenio nuevamente. Es decir, en la empresa tenemos 2 convenios. Tendremos el convenio en la fase preconcursal y luego vamos a tener el convenio en la fase concursal, es decir, dentro del propio concurso, una vez que tengamos un administrador concursal. Yo la diferencia la pongo en el administrador concursal. En la primera parte no va a haber administrador concursal y en la segunda parte sí va a haber administrador concursal, que va a ser el que inicie el convenio con los acreedores, el que diga, oiga, mira, esto es lo que hay, si ustedes quieren lo aprueban y si no lo aprueban nos iremos a liquidación. Básicamente, en las personas físicas ocurre exactamente lo mismo, con la diferencia de que solo va a haber un acuerdo, es decir, solo va a haber ese intento de acuerdo que ya hemos hablado de él ante el notario. Y bueno, pues ¿qué va a ocurrir? Nosotros haremos la solicitud al señor notario, el señor notario nombrará un mediador, ese mediador va a convocar lo que se llama la junta de acreedores, es decir, va a convocar a todos los que les debemos dinero, pues yo qué sé, por poner ejemplo, a Cofidis, a Citibank, a BBVA, a tu primo el de Guadalajara, en fin, a todos los que le debamos dinero, los va a convocar a un día y una hora, normalmente en la misma notaría, para proponerles un plan de pagos y un acuerdo, en este caso un convenio. Eso lo va a hacer el mediador concursal, muy importante que os quedéis con lo del mediador concursal porque luego lo vamos a transformar. Y ese plan de pagos tendrá que ser aprobado por la mayoría de los acreedores. Mirad, en el 90% de los asuntos que yo llevo, me atrevería a decir, bueno, 90 es mucho, quizá 95%, que ninguno se llega a un acuerdo con los acreedores. Es una pena, pero la mayoría de ellos ni aparecen. Yo recuerdo una vez en Arenas de San Pedro, en Ávila, ir a una reunión de estas, pues presentarme yo y aparecer un pobre fontanero a quien mi cliente pues le debía dinero, fue lo único que apareció, con lo cual el plan de pagos nunca se pudo llevar a efecto, ¿no? Bueno, es una pena porque, como os decía al principio, el objetivo del concurso de acreedores no es otro que darle oxígeno, yo lo llamo así, a la empresa, es decir, darle salida no solo a la empresa, sino a la persona física. Bien, este convenio o plan de pagos, en el apartado de las personas físicas, que es donde me había quedado, tiene que ser aprobado exactamente igual que en las empresas. Bueno, la práctica o la realidad es que como os decía, el 90-95% de los asuntos nunca se aprueba. Entonces, ¿qué ocurre? Que automáticamente el mediador concursal va a cerrar esa negociación con un acta donde va a decir que reunidos a tal hora, en tal sitio, don fulano y don fulano, habiendo sido convocados los siguientes listas de acreedores, donde no ha aparecido ninguno, pues damos por cerrada y por realizado el intento de extrajudicial de pagos. Alguno me pregunta muchas veces, oye, pues qué sencillo. Hombre, es sencillo hasta llegar ahí, en fin, es complejo, ¿no? Sencillo el acta sí, porque el acta al final es un acta que redactamos nosotros mismos y que el notario lo que va a hacer va a ser meterlo en su protocolo. Entonces luego aquí hay varias formas de instar el concurso, lo podemos instar nosotros, lo puede instar el mediador o directamente lo va a cerrar el notario y lo va a mandar directamente al juzgado de primera instancia que por turno corresponda del domicilio del deudor. Muy importante, una cosa que no os he dicho y que aquí es fundamental decir, que el concurso se debe de iniciar en el domicilio del deudor, es decir, no solo en las empresas, que vamos, está claro que es así, sino también en las personas físicas, con lo cual en las empresas nos iremos a los mercantiles del lugar donde estemos y en las personas físicas nos tendremos que ir al notario del lugar donde residimos, ¿no? A mí se me dio una cosa muy curiosa. Tuve una vez en las Navas del Marqués un asunto de estos y el notario me decía, no, mire usted, yo esto no lo llevo. No, ya, mire, a mí que usted no lo lleve pues, con el corazón en la mano, pues no me importa porque es que lo tiene usted que llevar, porque es usted el único notario del domicilio del deudor, con lo cual yo le ayudo, le echo un cable, en fin, lo hacemos entre los dos, todo lo que la cooperación que usted me pida la tendrá
finalmente lo tuvimos que hacer, lo hicimos y quedó bastante bien. Pero bueno, para los notarios, que sepáis que todavía, a pesar de que esto es del 2015, todavía es una cuestión muy, muy, muy desconocida para ellos y por lo que poquito a poco pues van rodándola y van pues, tomándole contacto a este tema, ¿no? Volviendo al tema de la cuestión notarial, una vez que hemos mandado, en el caso de las personas físicas, hemos mandado el concurso que lo suele hacer el notario directamente al juzgado de primera instancia, nosotros lo que tendremos que hacer después es presentar la demanda de concurso consecutivo para poder luego llegar a la fase final, que es la fase final de un concurso de personas físicas, no es otra que el perdón de esas deudas. Os decía antes que no perdiéramos de vista la figura del mediador. ¿Por qué? Porque el mediador en las personas físicas se va a transformar en administrador concursal. Entonces, una vez que esté judicializado el procedimiento, el juez del juzgado de primera instancia, que también os diré, ahora ya menos, pero por el respeto a sus señorías, le suena o le sonaba a chino mandarín, porque muchos de ellos decían, no, mire, esto es mercantil, lléveselo usted al juzgado mercantil. Bueno, no. Son ellos los competentes, el juez de primera instancia va a recibir este concurso y va a nombrar a quien fuera. No tiene por qué, puede nombrar a otro, pero lo suyo es que nombre a quien ya era mediador concursal de ese concurso, lo nombre administrador concursal. Con lo cual, tenemos una primera fase notarial de acuerdo extrajudicial de pagos y una segunda fase judicial, donde el mediador concursal, que lo era en la primera fase, en la fase del notario, se va a convertir en administrador concursal con las características que esto tiene, ¿no? Que es las facultades de intervención. Nos volvemos a la empresa. Nos habíamos quedado en la empresa en que habíamos iniciado ya el concurso propiamente dicho y automáticamente, bueno, pues se admite a trámite y el juez lo que va a hacer va a ser directamente nombrar un administrador concursal. ¿Veis? Aquí no hay mediador. Aquí directamente vamos al administrador concursal. El administrador concursal lo que va a hacer va a ser intervenirnos, ¿no? Bueno, hay veces que cuando le expliques esto a los clientes, en fin, se ponen muy nerviosos, no saben qué es, en fin, les ocurre de todo, ¿no? La intervención judicial en una empresa, pues os podéis imaginar, puede ser una intervención total de que usted no puede tocar aquí absolutamente nada y es yo quien controle, bueno, una intervención parcial donde se permita la colaboración entre el administrador concursal y el administrador de la propia empresa. ¿Para qué? Pues porque a lo mejor yo he tenido pocas, por lo que os decía, por desgracia, porque hay algunas empresas que sí salen adelante, que ese es el objetivo que tiene este concurso. Entonces el administrador puede ver esa posibilidad de salir adelante, entonces lo que va a hacer va a ser colaborar con el administrador de la sociedad. Muy, muy importante, y esto siempre lo recalco, es esa colaboración entre el administrador concursal y el administrador de la sociedad. Muy importante para luego a la hora de que califique el concurso, de que informe, mejor dicho, el administrador concursal sea un informe favorable. Bueno, pues el administrador concursal lo que va a hacer en esa faceta va a ser intentar, ¿os acordáis del acuerdo de pagos que habíamos hecho, del preconcurso que habíamos hecho al inicio del procedimiento? Pues lo va a volver a intentar. Pero esta vez no va a ser la empresa, va a ser el propio administrador el que mande una carta, un email, un burofax, en fin, lo que estime por conveniente, a los acreedores les va a decir, oiga, vengan ustedes aquí, que tienen que llegar a un acuerdo con este asunto, ¿no? Diferencia es que si ese acuerdo sale adelante, para mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo sale adelante el acuerdo? Bueno, vosotros imaginaros pues unas votaciones, ¿no? Las votaciones del Congreso de los Diputados, ¿no? Pues tiene que salir con la mitad de los votos o la mitad más uno, ¿no? En este caso se va a hacer una junta de acreedores, es decir, imaginaros una reunión de todos los acreedores que tengamos, pues esto, del BBVA, del Santander, de Cofidis, etcétera, que se reúnen con el administrador concursal y ellos forman lo que es la junta de acreedores. Y en esa junta de acreedores, que generalmente ya os digo que no suelen ir, votan el convenio que el administrador concursal les propone, ¿de acuerdo? Se aprueba por el 50%, si el 50% vota a favor de los créditos ordinarios, luego veremos la calificación de los créditos, pues el convenio saldría adelante y entonces la empresa debe de cumplir ese convenio. La realidad nos dice que normalmente los acreedores ni acuden a esa reunión que la empresa, en este caso la administradora, ha convocado,
Sí que es cierto que pueden mandar ahora ya sí, pueden mandar un correo electrónico, una carta diciendo que están conformes, que no están conformes, o que sí. Incluso se puede hacer a través del notario. A mí se me ha dado el caso donde se manda el convenio a una notaría y entonces los acreedores van por la notaría firmando ese convenio y bueno, pues se aprueba una vez que han tenido quórum necesario, se eleva a público todo y se aprueba o no se aprueba ese convenio de acreedores que teníamos puesto en marcha. Bueno, pues como veis, esa es, digamos, la fase de la empresa, ¿no? Estamos ahí en la fase de convenio, donde no sabemos si sí o si no. Ya os digo, generalmente es que no, con lo cual pues iremos directamente a una liquidación de la propia sociedad, pero si es que sí, como veis, podremos salir adelante o sacar adelante la empresa, ¿no? Yo, desgraciadamente, solo he sacado un par de ellas adelante. No sé si alguno de los que me estáis escuchando pues habéis hecho lo propio con alguna otra. Para mí es una gran satisfacción que funcione, ¿no? Porque, como decía, el espíritu de la ley no es otro que bueno, pues que provocar que la empresa continúe viva, ¿no? Bueno, pues dicho esto de la empresa, nos vamos otra vez a donde habíamos dejado las familias, en este caso la persona física. En el caso de la persona física, que ya estábamos con ese convenio encima de la mesa, imaginaros lo mismo, ¿no? Los acreedores que están por allí y que no quieren asistir. Pero aquí tiene algunas particularidades que también se pueden dar en la empresa, pero que aquí afectan mucho más o más directamente a lo que es la vida propia de las personas, ¿no? A la mayoría de la gente le preocupa mucho, lógicamente, su vivienda, el coche, pues la casa que han heredado de la abuela y las cuestiones materiales a las que suele haber un apego emocional y que cuesta mucho el desprenderse, ¿no? Luego cada casuística es distinta, ¿no? Entonces, cuando hablemos ahora de los créditos, veremos cómo se califican, más o menos, os intentaré explicar más o menos cómo se califican y entenderéis lo que os voy a contar un poco ahora, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de esa persona física que está en la fase de convenio y que tiene una deuda con el Santander, que es un préstamo personal, una deuda con Carrefour, que suele ser una tarjeta de crédito, y una hipoteca pues, con Bankia, que es la hipoteca de su propia casa. Bien, bueno, aunque luego lo veremos después, aquí ya tenemos una serie de créditos que no son iguales, como habéis visto, ¿no? No es lo mismo una tarjeta de crédito que un crédito personal que una hipoteca. Aquí ya nos encontramos, ha salido la palabra hipoteca, mucha gente aquí me pregunta, oye, ves que yo tengo hipoteca, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con una hipoteca dentro de una fase de convenio? Pues lo que yo hago, que aquí doctores me imagino que habrá muchos y opiniones muy variadas, pero yo os cuento lo que yo hago. Yo normalmente lo que intento es negociar directamente con el banco que tiene la hipoteca. ¿Por qué? Porque es un crédito privilegiado, luego lo veremos. Tiene un privilegio especial, es decir, puede tener una carga hipotecaria en ese bien concreto o en otro bien. Es decir, la hipoteca ya sabéis que no tiene por qué ser sobre el propio bien, puede ser sobre otro bien. Bueno, pues normalmente sobre el propio bien. Mi recomendación siempre a las personas que acuden con este problema de financiación o de deudas es siempre les digo, oye, mira, la hipoteca es sagrada, o sea, no dejéis de pagar. ¿Por qué? Porque es un crédito privilegiado que no podemos profundizar en ello porque va a ser muy tedioso y largo, daría para otro taller. Ese crédito privilegiado lo vamos a sacar del concurso. ¿Por qué? Porque tiene capacidad independiente de poderse ejecutar, es decir, la hipoteca tiene en garantía una casa. Esa casa se podrá ejecutar en un procedimiento de ejecución fuera del propio concurso. Por lo cual, yo recomiendo que esté al día, ¿para qué? Para evitar precisamente la ejecución de esa hipoteca y que tú puedas seguir viviendo en tu casa. Esto es muy complejo, ¿eh? No todo el mundo puede hacer esto porque no todo el mundo llega en las mismas condiciones a un concurso de este tipo y por lo tanto, bueno, pues es complejo el poder iniciar esto. Esa hipoteca que saldrá fuera podremos negociar con ellos después, la dejaremos ahí aparcada y hablaremos con ellos siempre y cuando cumplamos con el pago. ¿Qué va a ir a ese convenio que estábamos hablando de la persona física? Va a ir pues los concursos, la deuda del Santander que decíamos, de la tarjeta, etcétera, etcétera. Eso todo va a ir ahí a ese convenio y son los que van a aprobar el convenio. Ojo con que, bueno, no lo van a hacer porque no lo van a hacer, pero los créditos con privilegio especial, bien sean hipotecarios o bien sean con prenda, en forma de prenda, si aprueban ese convenio tendrán que someterse a él, ¿de acuerdo? Yo no lo he visto nunca, ¿eh?
sea, no sé si hay alguien que lo haya visto, yo desde luego no lo he visto nunca. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia singularidad. Yo siempre digo que hay que tener al enemigo a nuestro favor, en este caso es el banco, y tendremos, bueno, pues la posibilidad de tener enfrente al banco, pero si le tenemos atendido con su deuda al día, etcétera, etcétera, pues en el concurso él no va a hacer nada. Lo que va a pedir, muy probablemente en el concurso, le va a decir al juez del concurso, oiga, a mí sáqueme de aquí porque yo tengo un crédito con privilegio especial, que es una hipoteca, y por lo tanto yo aquí no pinto nada, ¿no? Entonces, normalmente saldría. Si no es así, se va a quedar en el concurso si la hipoteca, lógicamente, no está al día. Que desgraciadamente, la mayoría de las hipotecas que nos llegan a nosotros, lógicamente, pues no están al día. Nos habíamos quedado en esa fase de convenios ya de las personas físicas y ya habíamos avanzado a la fase judicial, habiendo hecho este inciso. Bueno, pues la fase judicial de las personas físicas realmente es bastante cortita. ¿Por qué? Porque una vez que hemos hecho el periplo del acuerdo extrajudicial de pagos, que dura muchísimo, desgraciadamente, y una vez que se ha hecho eso, directamente se va a abrir el concurso de acreedores que hemos llamado antes concurso consecutivo, y ese concurso consecutivo, lo que va a ocurrir con él es que directamente se va a abrir la fase de liquidación. Al principio os decía que los concursos tienen distintas fases, no me voy a centrar en ellas. La fase de liquidación es una de las últimas, ¿de acuerdo? Hay alguna más, pero de las últimas. Esa fase de liquidación se va a abrir directamente, es decir, lo que no va a ocurrir con las empresas, que las empresas tendrán que ir quemando capítulos, tendrán que ir a la fase común, después vendrá la liquidación, etcétera, etcétera. En las familias es automático, ¿de acuerdo? En las personas físicas es automático. Directamente nos vamos a la fase de liquidación. Bueno, nos he contado una cosa que habitualmente nos preguntan los clientes, que es ¿y qué pasa si un deudor llega a nuestro despacho con ejecuciones ya en marcha? Es decir, la mayoría de los clientes que llegan al despacho ya vienen con la soga al cuello, desgraciadamente. Vienen con una ejecución hipotecaria, vienen con una ejecución de un crédito personal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, una vez que se pone en marcha el procedimiento de la ley de segunda oportunidad, en este caso del acuerdo extrajudicial de pagos, se pueden solicitar la paralización de las ejecuciones. Esto es muy, muy importante. Durante toda la fase judicial que dure el concurso de acreedores de persona física, no se podrán iniciar acciones judiciales de ejecución contra, en este caso, el concursado. Sí se podrán iniciar ejecuciones siempre y cuando sean ejecuciones fuera del concurso, ¿de acuerdo? Como es la ejecución de una hipoteca. La ejecución de una hipoteca dentro de un concurso de acreedores irá fuera del concurso, ¿de acuerdo? Y el resto se paralizarán total y absolutamente. A mí se me da una cosa muy curiosa cuando ocurre esto. Automáticamente solicitamos la paralización de ejecuciones de todo lo que hay en marcha y automáticamente empiezan a llamarte las empresas o los propios compañeros, oye, a ver si llegamos a un acuerdo o tal. Bueno, ya no es momento de acuerdo porque estamos en la fase judicial de un concurso de acreedores de persona física, de un concurso consecutivo, y por lo tanto ya no estaríamos en esa fase. Bueno, por concluir un poquito y no volvernos a la empresa, concluir lo que es la parte de las personas físicas, ya habéis visto, vamos a rebobinar, esto es, en fin, es muy complejo. Acuerdo extrajudicial de pagos, fase de concurso, que es donde estamos, concurso consecutivo, donde tenemos un administrador concursal, que es el que va a dirigir el procedimiento judicial, y ya estamos en la fase de liquidación de la sociedad, de la empresa, perdón, de la familia. Una vez que hemos llegado a esa fase de liquidación de las familias o de la persona física, el juez lo que va a decir va a ser, bueno, vamos a ver, ¿usted qué ha hecho para llegar aquí? Es decir, cuénteme si cumple los requisitos que la ley establece para que yo, juez, le perdone sus deudas. Va a mirar el expediente y va a decir, bueno, a ver, este señor cumple con los requisitos que son ser deudor de buena fe. Esto significa que no estás... que tus deudas no provienen de ninguna cuestión extraña. El 90% de las cuestiones son así, ¿no? Que no estás condenado por delitos contra el patrimonio, es decir, que tus antecedentes penales están limpios y, bueno, pues por lo tanto, en fin, puedes someterte. Que has iniciado un acuerdo extrajudicial de pagos. Eso ya lo tenemos, porque, si os acordáis, el notario, como os dije, lo va a mandar al juzgado. Con lo cual,
el acuerdo extrajudicial de pagos enteros, es decir, el tocho de hojas que tenemos en el notario con todo lo que ha ocurrido en la notaría va a ir al juzgado, con lo cual eso lo cumplimos. Y también nos va a decir el juez, oiga, y usted durante, o sea, en los últimos 5 años, usted no se ha sometido nunca a esta ley, ¿no? Entonces diríamos que no, porque la mayoría de gente es la primera vez que le ocurre. Bueno, hay otra serie de requisitos, no voy a entrar en ellos, que si no nos extendemos. Si cumplimos todos esos requisitos, estos son los principales, el juez va a dictar el auto de finalización del concurso. Una vez que finaliza el concurso, el administrador concursal, y recordáis que era mediador, tiene que hacer un informe, ¿no? Por eso, cuando el administrador hace este informe, es muy importante que tanto el cliente como el abogado colabore desde el minuto cero con el administrador concursal. A mí mucha gente me dice, ¿tú por qué no eres administrador concursal? Digo, hombre, pues realmente porque no sabría cómo hacerlo. Pero sí que es cierto que el administrador concursal generalmente suelen ser abogados o suelen ser economistas, ¿no? La tarea de colaboración con ellos durante todo el procedimiento tiene que ser fundamental. No tenemos que ver, esto es un consejo, al mediador o al administrador concursal como un enemigo. Tenemos que verlo, es decir, como un aliado, como alguien al que tenemos que echar un cable y, bueno, pues ayudarle en todo lo que podamos para el buen hacer de nuestro cliente. A ver, aquí hay veces que hay administradores concursales, yo se lo digo a alguno y alguno se ríe, otro se me enfada, que parecen, pues, un guardia civil cabreado. Es decir, oiga, bueno, no hay que sospechar ni digamos, cuestionar el origen de las deudas. Normalmente el origen de las deudas suele estar bastante justificado, es decir, es bastante difícil que alguien te venga con una hipoteca pues que ha firmado este año y a finales de año va a hacer un concurso. Bueno, con la situación que tenemos a lo mejor sí que podría ser una sospecha, ¿no? Nadie pide una hipoteca para irse a un concurso a los 6 meses, no tiene ningún sentido, y si lo tiene, pues habría que investigar, ¿no? Bueno, pues en esa fase de información que va a informar el administrador concursal es fundamental, porque el juez va a otorgarnos lo que es la exoneración del sujeto, o sea, del pasivo no satisfecho, es decir, el perdón de las deudas. Sujeto a una serie de condiciones, que es, bueno, pues que hayamos hecho una serie de pagos que están tipificados en la ley, de en torno al 75% de los créditos ordinarios, si mal no recuerdo. Pero bueno, normalmente esto no se suele cumplir, entonces lo que hace el juez es decir, oiga, pues si usted no puede cumplir con esto, le doy un plan B. Bueno, sométase a un acuerdo de pagos durante los próximos 5 años para poder pagar lo que quede del concurso, es decir, los restos que quedan del concurso, los puede usted someter a un plan de pagos, ¿no? Aquí pueden entrar los pagos con la administración del Estado, pagos de seguridad social, pagos de Hacienda. Tenemos alguna sentencia por ahí donde le tiran de las orejas a Hacienda, no vamos a hablar de ella, pero bueno, también podemos intentar rascar quitas a Hacienda. Bueno, pues todo esto irá a la fase, digamos, a lo que va a ser la fase final del concurso, donde nos vamos a someter voluntariamente a ese plan de pagos, que va a durar, como os digo, 5 años, y el juez lo que va a dictar es que nos concede el perdón de las deudas provisionalmente, sujeto al cumplimiento de ese plan de pagos, ¿de acuerdo? Bien, ese plan de pagos le tendremos que cumplir. ¿Qué pasa si no se cumple el plan de pagos? ¿Nos van a revocar el perdón de las deudas? Pues no. No, siempre y cuando justifiquemos el por qué no hemos cumplido con ese plan de pagos de una forma efectiva. Es decir, si demostramos que hemos destinado el 50% de nuestros recursos a cumplir ese plan de pagos, 50% no embargable, perdón, quitando lo no embargable, bueno, pues el juez dictará la exoneración definitiva de las deudas. ¿Contraprestaciones que tiene esto? En la persona física, la contraprestación más importante que tiene es que alguien decide por ti. Es decir, te vas a encontrar con que el mediador concursal, que después se ha convertido en administrador concursal, va a decidir por ti, es decir, va a tomar las riendas de tu vida, económicamente hablando. Con lo cual va a ser él el que decida qué recibos de luz pagas, qué pagas de alquiler, si se paga la hipoteca, si se paga, en fin, un seguro privado que tengas, etcétera, etcétera, etcétera. Él va a decidir cómo y qué es lo que se paga con los ingresos que tú tengas. Mucha gente me pregunta aquí qué pasa si no tengo ingresos. Pues lógicamente, si no tienes ingresos, no es una condición fundamental para no poder someterte a este procedimiento. Con lo cual,
bueno, pues hay mucha gente que está en el paro o que, bueno, por el motivo que sea, pues no tiene ningún tipo de ingresos, puede someterse perfectamente a este plan de liquidación. También me preguntan, llegado en esta fase, me suelen preguntar mucho sobre los bienes. Hay gente que no tiene bienes, ¿no? No es obligatorio. Bueno, pues vienen al despacho y dicen, pero yo no tengo bienes que entregar, porque el concepto que yo quiero que pilléis es que la ley de segunda oportunidad, en este caso la ley concursal sobre las personas físicas, el concepto que tenemos o que debemos de tener es que tú entregas todo lo que tienes y a cambio te quedas sin deudas. Eso es un poco el concepto, es un poco amplio, pero bueno, para que se entienda, ¿no? Entonces yo cuando explico esto y lo explico así, me dicen, no, pero yo no tengo casa, yo no tengo coche, yo no tengo... Vale, no pasa nada, no es obligatorio venir con ningún tipo de bien que tú puedas entregar. Simplemente intentar o querer pagar esas deudas, ¿no? Y luego tiene otra condición, bueno, pues un tanto también particular esta ley, esta fase final, es que el juez nos va a obligar a estar inscritos en el registro público concursal al menos durante 5 años. Esto realmente no tiene ningún tipo de connotación negativa, salvo que muy probablemente las entidades financieras no te dejen acceder al crédito. Eso sí que es verdad, durante esos 5 años no se debe ni se tiene que acceder al crédito para demostrar que tú, pues, de alguna forma, pues, puedes cumplir con eso. También os digo que la mayoría de los clientes que pasan por esta casa se les quita las ganas de pedir créditos, sobre todo de pedir créditos, vosotros conoceréis y seguro que tenéis alguno, créditos relacionados con intereses abusivos, ¿no? Están muy de moda las tarjetas revolving, ¿no? Bueno, pues yo soy amigo de todas estas desde hace mucho tiempo, porque nos vienen persiguiendo a mí y a nuestros clientes permanentemente para cobrarles cantidades leoninas. En cuanto oyen hablar del concurso de acreedores, rápidamente quieren intentar llegar a un acuerdo contigo. Bueno, pues digamos que esas son las connotaciones un poco negativas del procedimiento que tienen las personas físicas. Por otro lado, las empresas, si se van a la fase de liquidación, que es donde ya nos encontrábamos, donde no ha prosperado el convenio de acreedores con nuestros deudores, directamente nos iremos a la fase de liquidación. ¿Qué se va a hacer ahí? Yo aquí lo que hago es explicar que va a ser una voladura controlada, ¿de acuerdo? Vamos a intentar ir descabezando la empresa poco a poco hasta que se cierre. Aquí llegan empresas sin ningún tipo de actividad y empresas donde todavía hay actividad. Entonces, pues hay que despedir, hay que hacer un ERTE, un ERE, una venta de inmobiliario, del stock que tengan. Bueno, es un tema bastante farragoso a la hora de liquidar este tipo de cuestiones, porque hay empresas que vienen sin nada y algunas que vienen con muchísimo estocaje o con cuestiones, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Que si tienen naves pues, y están libres de cargas, pues se venderán para cubrir las deudas. Si no tiene ningún tipo de bien, pues directamente se decretará la liquidación y ha muerto la empresa. Y si luego tiene ejecuciones hipotecarias, aquí ocurre lo mismo, se llevarán fuera de la ejecución del concurso y se las adjudicará, en este caso, la entidad financiera que tenga el crédito ese privilegiado sobre la empresa. Bueno, vaya rollo que os estoy contando, espero que os estéis enterando de algo. Procuro ser, en fin, a lo mejor voy dando un poco de bandazos, pero es para que veáis un poco la comparativa y podáis ir teniendo un poco de conciencia de cómo funciona todo esto. No estoy siendo, creo que, nada técnico para no aburrir demasiado. Bueno, pues hemos visto un poco así por encima lo que es el convenio, plan de pagos, liquidación, acuerdo con acreedores, aunque luego tenemos alguna cosilla más. La exoneración de la deuda y el plan de pagos, ¿no? Importantísimo en la figura de las personas físicas, ¿no? Ese plan de pagos, que es nuestro plan B con respecto a la, que lo que nos pide es ese pago del 75% de los créditos que mucha gente no puede hacer. Y tenemos esa vía de escape, que es ese plan de pagos que ayuda a muchísima gente a empezar de cero, ¿no? Porque realmente la mal llamada, como decíamos al principio, la segunda oportunidad no deja de ser otra cosa que una segunda oportunidad, empezar de cero, ¿no? O sea, no os imagináis, algunos si queréis, os paséis por el despacho algún día y os lo enseño, o paséis conmigo a alguna reunión y veréis los dramas, ¿no? Dramas terribles, familiares, en fin, y de empresas, ¿no? Empresarios que han sido toda su vida esto y que, bueno, ven cómo se les morona todos sus 40 años de trabajo, situaciones familiares muy desagradables que
intentamos echar un cable desde el despacho y que es una función nuestra. Aquí muchos abogados escuchando, nosotros no debemos de ser conflictivos. El abogado típico abogado americano que va, en fin, soy el mejor y vamos a atacar. A mí ese no es mi estilo. Yo creo que debemos de ayudar al personal y de empatizar con nuestros clientes, y más en cuestiones como estas que son bastante duras. Sí que os diré que cuando la gente viene aquí al despacho viene con vergüenza, con mucha vergüenza. Y yo les digo, oye, mira, tener deudas no es ninguna vergüenza. Mira, yo siempre les digo, el 80% de los españoles no está en concurso, pero lo va a estar. O sea que tener deudas no es una cuestión de vergüenza. Oye, a lo mejor uno ha sido un cafre y se lo ha gastado, pero os puedo garantizar que la mayoría de la gente que llega al despacho es con situaciones precisamente no de que ha quemado el dinero, sino de que vienen por necesidad pura, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente. Vamos a ver, calificación de los créditos concursales. Como me lleváis oyendo toda la tarde casi, me parece que llevo aquí toda la tarde, vamos a ver esa calificación de los créditos concursales, que bueno, que ahí os he puesto unas pinceladillas, ¿vale? En la diapositiva que estáis viendo. Hemos estado hablando de que hay una serie de créditos con privilegio especial, general, subordinado. Para no liaros mucho, porque, en fin, podríamos profundizar mucho en ello, ya me habéis escuchado que los créditos con privilegio especial, tanto para empresas como para familias, como personas físicas, son aquellos que tienen una carga hipotecaria, una prenda, es decir, algo, un bien tangible. Cuando estudiamos Derecho Civil, para mí lejos, para algunos de los que me escucháis cerca, seguramente para Irene, que me estará escuchando más reciente, ¿no? Siempre hablamos de la prenda, ¿no? De que dar algo y a cambio te dan una prenda, ¿no? Bueno, pues eso sería un crédito especial, ¿no? Y el mejor de los ejemplos es una hipoteca. Ese es el mejor de los ejemplos con respecto al crédito especial con privilegio especial. Tenemos otro tipo de créditos dentro de los privilegiados, que son los créditos privilegiados generales, que afectan, bueno, pues a una parte o en todo al patrimonio del deudor. Y en el caso de las empresas, los créditos ordinarios pues van a ser, pues aquí unos ejemplos, los salarios de los trabajadores, por ejemplo. Esto tendrán un crédito privilegiado especial, general. También las deudas con seguridad social o deudas con la administración pública, multas, etcétera, etcétera, irán al privilegio general. Ojo que personas físicas como las empresas, será el administrador concursal quien califique los créditos. ¿Qué significa esto? Que cuando tenga un crédito lo va a coger y va a decir, este crédito es general y este es especial. Si las empresas acreedoras no están conformes con esa calificación, no voy a entrar en ello porque es una cuestión aparte, tendrá que iniciar un incidente concursal reclamando su derecho a que se cambie esa calificación por la que él considere, ¿no? Bueno, normalmente no lo suelen hacer, hay algunos que sí, pero normalmente no lo suelen hacer. Y luego tenemos, dentro de los créditos generales, que normalmente suelen ser un privilegio general, suelen ser todos, tenemos los subordinados, ¿no? Los créditos subordinados, como veis aquí en la diapositiva, pues son créditos, por poneros un ejemplo, yo siempre digo que los créditos subordinados no valen nada. Ese es el ejemplo que le digo a los clientes. Mira, un crédito subordinado no vale nada, para entendernos. ¿Qué ejemplos pondría yo de un crédito subordinado? Pues, por ejemplo, aquel crédito que yo, deudor, me someto a la ley de segunda oportunidad o inicio un concurso de acreedores en el caso de las empresas y de repente, en mitad del procedimiento, una vez que ya se han comunicado los créditos o casi al final del procedimiento, aterriza pues un señor, pues como decíamos antes, ese primo de Cuenca, oye, que mira, que es que David me debe dinero, yo tengo aquí un contrato y me debe dinero y entonces me lo tiene que pagar. Bueno, pues este crédito será considerado como subordinado, porque ha llegado tarde, ¿de acuerdo? Otro ejemplo muy común de los créditos subordinados son los intereses. La sentencia que hubo el año pasado con respecto a Hacienda, que hablábamos antes que también podemos llegar a acuerdos con ellos, les tiraba las orejas y eliminaba los créditos, en este caso subordinados, por así decirlo, que vienen siendo los intereses y las sanciones, ¿no? Dejando solo el principal. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo de un crédito subordinado para que lo entendáis. Típica tarjeta de crédito que de repente pues tiene una parte, digamos, de capital y el resto son intereses. Pues casi con toda seguridad los intereses van a ir a subordinado, casi con toda seguridad. Con lo cual,
Como yo le digo a mis clientes, los créditos subordinados se pueden apuntar en el agua, es decir, porque dentro de lo que va a ser la liquidación del concurso no van a cobrar. ¿Para qué se hace esta categoría de créditos concursales? Bueno, pues esta categoría de créditos concursales se hace primero para someter a votación el convenio que ya hemos hablado de él, y por otro lado también se hace para saber quién cobra, si es que se puede cobrar. Porque la liquidación tanto de familia, de persona física como de empresa, si finalmente podemos hacer líquido, pues por ejemplo, por un ejemplo de empresa, ¿no? La empresa de repente tiene una nave industrial. Esa nave industrial se vende y ese dinero no se lo queda el administrador concursal a su criterio. Lógicamente el administrador concursal va a cobrar de ahí, ¿no? Pero lo que va a hacer va a ser repartir los créditos por el orden que les corresponde y conforme a la calificación que ha ido haciendo el administrador concursal. Por eso es muy importante que los créditos estén muy bien calificados. En las empresas, los créditos nosotros tendremos que darle al administrador concursal un listado de esos créditos. No hace falta que los califiquemos porque los va a calificar después el administrador concursal, pero a veces que ayuda. Un listado de esos créditos, ¿no? Oye, mire, pues yo tengo todos estos créditos y además tengo todos estos bienes, ¿no? Vamos a tener que dar un listado con las deudas y otro con los bienes que tengo. Y en las personas físicas va a ocurrir lo mismo, pero va a ocurrir lo mismo en la fase extrajudicial, es decir, donde hablábamos del notario. Donde hablábamos del notario, ahí es donde va a ocurrir, esta situación. Nosotros tendremos que ir al notario con nuestra lista de acreedores y decir, mire, yo le debo dinero a toda esta gente. Y por otro lado tengo todo esto, pues un coche, una casa, en fin, una finca, lo que tengamos. Eso va a ir a la fase notarial y después irá a la fase judicial y será la guía que vamos a usar para saber qué créditos tenemos. Bueno, aquí cuando hablamos de personas físicas, mucha gente me pregunta, oiga, mire, yo es que estoy casado. Bueno, pues esto es de casado, tenemos que estar viendo si está en gananciales o no lo está, porque va a afectar lógicamente al patrimonio de su esposa, esposo, en fin, de lo que forme la unidad familiar. Y también tendremos que estar a si tenemos hijos o no tenemos hijos, y si son menores o no. O sea, aquí ya entraríamos en derecho de familia, pero también está contemplado que esos créditos que tenemos con respecto a los hijos de dar alimentos, también en el concurso de persona física, el administrador concursal va a autorizar, lógicamente. Es decir, si tenemos pues, el alquiler de una vivienda y además somos 3 en casa, de los cuales 2 de ellos son menores de edad y mi mujer en fin, no trabaja, pues yo tengo que dar alimentos, porque el único ingreso sea el mío, dar alimentos a esa familia. Con lo cual, el administrador concursal lo que va a hacer va a ser autorizarnos a ese tipo de pagos, a ese tipo de créditos, que también son créditos, ¿de acuerdo? Y ahora os pongo otro ejemplo que también os va a servir para la práctica, que es aquellos créditos que tenemos con respecto a los padres divorciados, con respecto a los hijos, ¿de acuerdo? Bueno, pues también tienen un privilegio especial y son de obligado cumplimiento. El administrador concursal nos va a autorizar a hacer ese pago de la pensión de manutención que tengamos con respecto a los menores. ¿De acuerdo? O sea, todo este tipo de pagos son los que va a controlar la administración concursal. Haceros una idea de que el administrador concursal, y si me permitís la expresión coloquial, va a entrar en los concursos tanto de empresa como de persona física como un burro en una cacharrería. O sea, no saben qué es lo que se van a encontrar. Y seremos nosotros, los abogados, los que tenemos que cumplir un papel fundamental en beneficio de nuestros clientes, explicarles con pelos y señales cómo está la situación y qué es lo que estamos haciendo. Es fundamental el contacto directo. Y si alguno de vosotros sois administrador concursal, yo os pediría encarecidamente que nos atendáis y que hablemos y que lleguemos a acuerdos y que podamos colaborar. Porque es la única forma que evitaremos trabajar el doble, prolongar el procedimiento más tiempo de lo necesario y hacer sufrir a nuestro cliente pues lo insufrible, ¿no? Porque, como comprenderéis, para una empresa que está en fase de liquidación y que está prácticamente cerrada, hombre, pues que le intervenga la administración concursal, que sea la administración concursal la que haga los pagos, la que cobre los créditos, etcétera, etcétera, pues bueno, hace daño, pero no mucho. Pero imaginaros el daño que le hace a una persona física. Viuda que cobra su pensión, que está en concurso de acreedores y que no puede sacar dinero del banco porque le han bloqueado la cuenta. El administrador concursal, junto con su abogado, tendrá que
ayudar para que la señora pueda sacar ese dinero, pueda pagar su alquiler, pueda pagar la luz, el agua, en fin, las cuestiones básicas y fundamentales que viene siendo lo que es la manutención, ¿vale? Que en el derecho concursal también lo vamos a llamar así, la manutención en caso de que tengamos alguna cuestión de estas. Claro, esta situación es sangrante, entonces yo os pediría que si os dedicáis en algún momento a esto o si os estáis dedicando, hagáis ese esfuerzo de hablar con los administradores, que los administradores hablen con vosotros. Bien, es verdad que hay veces que estamos todos atacados, que no tenemos tiempo, llamadas por un sitio, WhatsApp por otro, de teléfono, en fin, todos estamos hasta arriba, pero bueno, conviene porque se ahorran muchos disgustos y sobre todo se le da celeridad al asunto. Imaginaros lo duro y difícil que es para una persona física el que tener intervenido su vida, es decir, porque al final tienen intervenido su vida. Es una cuestión muy profunda, ¿no? Y que nosotros tenemos que ser conscientes de esa situación y tenemos que ayudarles a sobrepasar todo este tema, ¿no? Las empresas es distinto, porque las empresas, como os decía, van a liquidación o no, o van a fase de convenio y salen adelante, ¿no? Entonces, bueno, también es muy dramático, y esto tenéis que aprender a gestionarlo si os vais a dedicar a esto, cuando el cliente te llame y te diga, es que me van a vender la casa de mi madre. Es decir, el administrador concursal ha dicho que como yo soy el heredero de mi madre, van a vender mi casa, la casa que es de mi madre. Tenéis que aprender a gestionar todo esto, es difícil, ¿no? Un profesor mío decía que había que aprender a gestionar las derrotas y a controlar las victorias, ¿no? En los procedimientos judiciales. Bueno, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Vais a tener que hacer de psicólogos porque es muy duro que alguien pierda su casa y que tú lo vivas, ¿no? Bueno, a mí me ha salido un poquillo de callo, pero me afecta, y a vosotros os afectará. Esto es una parte del derecho concursal, si os dedicáis a personas físicas, que tendréis que saber gestionar y que tendréis que ayudar al cliente. Decir, oye, mira, lo importante es que tú puedas volver a empezar de cero, y las cuestiones sentimentales que todos tenemos con respecto a bienes inmuebles, ¿no? Porque la casa de tu madre, la casa de tu padre, tu casa, bueno, pues desgraciadamente en algún momento determinado nos tenemos que quitar del medio y bueno, pues echarnos al monte, como suelo decir en mi pueblo, y en fin, y pasar la página, ¿no? Bueno, vamos a seguir, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, voy a ir terminando porque veo que son las 7:15, para que podamos contestar alguna pregunta. Los efectos de las personas físicas, bueno, casi os lo he contado, ¿no? Los efectos de las personas físicas vienen siendo, pues o bien llegar a ese acuerdo, o bien eliminar la totalidad de las deudas o casi la totalidad. Digo casi la totalidad porque hay deudas de carácter público que no van a poder ser perdonadas en su totalidad. Ya veremos, porque la jurisprudencia va andando y veremos qué es lo que ocurre. De momento sí que es cierto que podemos llegar a acuerdos con ellos y que nos están eliminando esos intereses. Es decir, si yo tengo una deuda con Hacienda y de esa deuda 10.000 euros es principal y 5.000 son intereses, bueno, suele ser al revés, nos quitarán esos intereses y esos 10.000 euros podremos llegar a un plan de pagos con las empresas. El mejor de los escenarios que nos puede ocurrir con las personas físicas es que empiecen de cero, es decir, que se queden sin deuda. Ese para mí es la mayor satisfacción como abogado en estos lares que le puedo dar a un cliente. Que empiece de cero, que vuelva a empezar con su vida, que se olvide de estos temas, que en fin, que empiece a disfrutar y a respirar, porque muchas veces los acreedores nos acosan. Yo lo dejo aquí. Estoy yo, David. Fenomenal. Hay bastantes preguntas, te las voy leyendo, ¿vale? Mira, la primera que... Oye, que sean fáciles, Seguro que sí. La primera que ha preguntado es Lucía Amores, que dice: ¿has conseguido preservar la vivienda habitual en algún concurso consecutivo de persona física no empresario? Qué buena esa pregunta. Sí. ¿Cómo me has dicho que se llama? Lucía. Lucía Amores, sí. Lucía, sí. Es dificilísimo. No quiero con esto tirarme flores, ¿eh? Y además lo conseguí en un procedimiento antes de esta ley. Sí lo he conseguido, pero tienes que hacerlo con un acuerdo con la entidad financiera con la que se tenga la hipoteca, y por eso decía al principio que es muy, muy importante tener al día la hipoteca. ¿Por qué? Porque necesitamos al banco de aliado. Ahí sí necesitamos al banco de aliado. Y si damos con un abogado, yo intento trasladaros a todos los abogados, entre comillas, mi buenismo, ¿no? Es decir, si estás con un abogado, joder, que te está entendiendo, que va a colaborar contigo, que no te ve como un enemigo, te ayudará. Si seas con un abogado del banco, me refiero. Sí lo he conseguido. No es fácil, ¿eh? Yo nunca les prometo, y no lo hagáis nunca,
a los clientes que podéis salvar su vivienda, porque es una cuestión bastante compleja. Sandra Martín dice, en cuanto al beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, ¿se puede beneficiar tanto el concursado persona natural comerciante como el que no es comerciante? Correcto, sí. Lo que pasa es que la diferencia radica, Sandra, en que la persona física no profesional va a ir al notario, el procedimiento es por el notario, y el empresario va a ir al registro. Lo va a hacer el registrador mercantil, pero sí se puede. La siguiente es Víctor Jiménez Fernández, dice, ¿se podría acudir en más de una ocasión a este tipo de procedimientos siendo persona física o empresa? Bueno, siendo empresa es difícil porque, salvo que en la primera vez que hayamos hecho un concurso, digamos, tengamos un convenio. Lo que ocurre generalmente es que cuando es una empresa y tiene un convenio hecho, lo que va a ocurrir es que tendremos que cumplir ese convenio. Si no cumplimos el convenio, se va a reactivar el concurso y vamos a terminar la liquidación. Por lo cual, que una empresa repita el procedimiento es un poco complicado. Se puede dar el caso de que ha salido del concurso y luego volverá al concurso. Pero bueno, no es habitual. Sin embargo, las personas físicas sí pueden hacerlo con las salvedades que marca la ley, y lo digo en memoria, no me hagáis mucho caso, que creo que son 5 años. Es decir, que durante esos 5 años anteriores no haya solicitado este beneficio. Pero no me hagáis caso, tendría que mirarlo concretamente, que ahora no me acuerdo cuál es el plazo, pero no se podría, a priori no se podría volver a hacer una ley de segunda oportunidad con una empresa, con una persona física en un plazo determinado. Cristina de Manuel Pedrosa dice si puedes recordar cuál es la normativa que regula los concursos de persona física, tanto empresario como no empresario. Cristina, te cuento, parece que nos han escuchado en el Consejo de Ministros esta mañana, de que teníamos hoy el taller, oye, somos influyentes, pues la normativa que va a regir a partir de ahora estos concursos de acreedores va a ser precisamente el texto refundido de la ley concursal. Tener en cuenta una cosa, no existe como tal la ley de segunda oportunidad, ¿de acuerdo? Es la ley concursal, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahora será el texto refundido, seguro. María Asensio dice, en cuanto a competencia, en el caso de un empresario persona física, sería el juzgado de primera instancia, pero ¿ha de seguirse el procedimiento concursal al ser empresario o la ley de segunda oportunidad? Al ser empresario, persona física, hablamos de autónomo. Sí, bueno, en principio puedes ir al concurso de acreedores de persona física siendo empresario, sí, sin ningún problema. Sara Della dice, aunque una deuda se encuentre judicializada, ¿podría una persona física acudir a la figura del acuerdo extrajudicial ante notario a efectos de poder acordar una quita, liquidar esa deuda a la mayor brevedad? A ver si lo he entendido bien, Sara. Una deuda que tú ya estás judicializada y que de repente tú luego vas al notario. Sí, si tú tienes una ejecución ya en marcha y vas al notario, tú, lógicamente, esa deuda que estaba en ejecución la tienes que llevar al notario. Decirle al notario en tu listado de acreedores, oiga, yo tengo estos acreedores, pero además tengo una ejecución en el juzgado número tal para que conste también en la lista. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Cristina Lara Moreno dice, ¿puede realizarse el concurso de persona física de un matrimonio casado en gananciales siendo los dos deudores de la mayoría de las deudas? ¿Cómo debería hacerse la solicitud de AEP? Se tiene que hacer en conjunto, ¿de acuerdo? Tiene que ser el matrimonio, si están casados en gananciales. Serán las deudas de ambos, con dos listados, porque en el matrimonio, aunque sea de gananciales, puede haber deudas que sea de un cónyuge y de otro. Entonces, el listado tendrá que ser, en este caso, diferenciado, ¿de acuerdo? Yo tengo varios de estos, diferenciados para que puedas ir al concurso, pero siempre dentro del mismo procedimiento. Beatriz Loma dice, ¿qué podemos hacer cuando queremos abrir un concurso de persona física y ya hay sentencia de ejecución de la vivienda? Se intentó negociar, dice el nombre de la entidad y las condiciones eran imposibles. Como he dicho al principio, las ejecuciones hipotecarias van fuera del concurso. Entonces, en el momento en que haya una ejecución hipotecaria y se abra la fase judicial del concurso, lo que va a ocurrir es que vamos a comunicar al concurso al juzgado que esté viendo la ejecución hipotecaria. Yo es lo que haría. Le voy a decir, oigas, que se paralice esa ejecución. ¿Por qué? Para ganar tiempo, básicamente, no por otra cosa. Porque luego el abogado que lleve la ejecución por parte del banco dirá, no, a mí que usted esté en concurso, a mí me da igual. A mí sáqueme del concurso, porque yo tengo un crédito privilegiado especial y por lo tanto me voy fuera. Desgraciadamente me he encontrado con muchos de estos. El procedimiento continuará con la ejecución y pues irá a subasta. Lo bueno que tiene es que dentro del concurso, aquí habéis visto muchas veces que cuando una hipoteca se ejecuta, venden la casa y tú luego te quedas con el marrón, es decir, te quedas con la hipoteca.
te quitan un trocito, pero el resto de la deuda la tienes, ¿no? Bueno, pues esa deuda que a ti te endose el banco después de que haya vendido la casa, esa deuda irá al concurso y se podrá exonerar, es decir, quedarás limpio. Tania Vega dice, quisiera saber las diferencias entre el 5 bis y el AEP. Además, me gustaría saber cuándo es un concurso necesario y voluntario. ¿Solo se tiene en cuenta quién la presenta? Sí, bueno, hay veces que no, porque hay veces que puede ser otra forma en un concurso de acreedores, pero sí, normalmente el concurso necesario normalmente se suele estar más a quien lo presenta, sí. Y las diferencias entre el 5 bis y el acuerdo extrajudicial de pagos, el 5 bis es para empresas y el acuerdo extrajudicial de pagos es para persona física. Básicamente es la diferencia fundamental. El 5 bis no hace falta ir al notario, pero sí tienes que iniciar un procedimiento voluntario ante el juzgado y, sin embargo, el acuerdo extrajudicial de pagos tendrás que ir al notario a realizar esto. Aquí yo he hecho esta analogía porque yo vengo de la ley antigua, de cuando no existía esta reforma de la ley de personas físicas, y antes las personas físicas intentábamos meterlas a través del 105 bis, en fin, intentar hacer ese acuerdo extrajudicial de pagos fuera del concurso para que se diese la buena fe, decirle al juez, oiga, mire, yo he hecho todo lo posible, he mandado cartas a mis acreedores, he hecho un acuerdo extrajudicial de pagos del 105 bis, no puedo hacer más. Entonces, a partir de ahí las metíamos en el cuchillo en la ley concursal en la antigua, que de verdad era tremenda. Pregunta Yasmina si durante la paralización de las ejecuciones no se pueden incrementar los intereses. A ver, por poder se puede, pero tener en cuenta que esos intereses van a ser considerados como un crédito subordinado, ¿de acuerdo? Entonces van a ir al concurso como crédito subordinado y se van a perdonar, es decir, se van a exonerar. O sea, en las personas físicas, en las jurídicas, lógicamente también van a ir como subordinados y se liquidarán, pero en las físicas provocan ese efecto. Sí, a ver, la mayoría de los procedimientos judiciales que generan intereses que nos atacan a nosotros, es decir, que van contra nosotros, lo digo porque seguramente vosotros habéis puesto muchas veces la postura contraria, sois los que atacáis, como me ha pasado a mí. Siguen incrementando esos intereses, ¿de acuerdo? Pero luego realmente en el concurso pues, se convierten en subordinado y, como decía al principio, son créditos que, perdón, pero no valen casi nada. Víctor Jiménez dice, hemos hablado de no meter la hipoteca en el concurso si no está impagada. Entiendo que si tenemos unos ciertos impagos de la hipoteca, pero aún no se ha ejecutado por parte del banco, ¿recomiendas meter la misma en el concurso para que se vaya paralizando? ¿Sería retrasar lo inevitable el lanzamiento aunque ganásemos tiempo? Muy buena pregunta, Víctor. A lo mejor lo he explicado mal. No se trata de meterla o no, pero al final tenemos que meter todo, incluido la hipoteca. La ejecución va fuera. Pero, esto que dices es muy interesante. Cuando te viene una persona en las características que tú acabas de describir, que es con recibos impagados de hipoteca, yo le doy dos recomendaciones si se pueden cumplir, ojo, que esto no es fácil. Poner al día esa hipoteca para poder tener un trato igual con el banco y con el abogado del banco, pero lógicamente va a ir al concurso, aunque luego el banco va a decir, no, a mí no me meta aquí, sáqueme de aquí. ¿Por qué decía al principio de estar bien con el banco? Porque si tú estás bien con el banco no le va a interesar ejecutar esa hipoteca. ¿Por qué le van a obligar a ejecutar una hipoteca que está al día y de la cual tiene garantía? No tiene mucho sentido, ¿no? Casi ningún banco, yo no conozco ninguno, que haya hecho ninguna ejecución de un bien si está al día de pago, ¿no? Entonces, lo que va a intentar hacer el banco es salirse de ese concurso, claro. Antonio Agúndez pregunta, ¿cabe iniciar concurso persona física cuando ésta carezca de patrimonio? ¿Cuál resulta el coste mínimo de iniciarlo? ¿Abogado, notario, mediador? Gracias por tu pregunta. Pues mira, en principio sí. Yo te diría que sí. Si no hay patrimonio, sí. Es más, si no hay patrimonio es mucho más fácil la liquidación. Porque el problema de liquidar un procedimiento concursal, tanto de persona física como de persona jurídica, es luego precisamente la venta, el realizar económicamente los bienes. Vender una casa, un coche, ya una cuenta bancaria no, porque está ahí, ¿no? Pero sí, yo te diría que sí, además es muy interesante porque realmente el procedimiento es mucho más rápido al no tener patrimonio. Mira, los gastos, aquí hay de todo, ¿eh? O sea, yo te voy a decir que más o menos hay una horquilla de en torno, vamos a poner a 3.500, 4.000, 5.000 euros. Aquí depende de los despachos. Mira, yo, los que me conozcáis, el resto no lo sé, pero no quiero pecar de falsa modestia. Yo lo que procuro es ayudar a la gente. Entonces, bastante tiene el concursado con llegar a nuestro despacho.
con la situación que tiene. Lógicamente nosotros tenemos que cobrar, ¿no? Pero bueno, intentar no apretar los cables demasiado. Yo creo que un precio razonable serían los 3.500 euros más el IVA, y luego aparte sí que es cierto que tienen que pagar el notario y el mediador concursal y posteriormente el administrador concursal. O sea que entre unas cosas y otras, a lo mejor un concurso de acreedores se te puede ir tirando por lo bajo, se te puede ir en torno a unos 4.000, 4.500. Pregunta Natalia Vergara, dice, una persona tiene firmado ante notario una hipoteca inmobiliaria sobre una nave titularidad de una compañía que va a entrar en concurso. Si ejecutó antes por incumplimiento de pagos, ¿pueden paralizar el procedimiento? Se puede paralizar, pero lo que decía, si hay una hipoteca y esa hipoteca ya está ejecutada y el procedimiento está en marcha, lo que va a ocurrir es que el procedimiento va a continuar, ¿de acuerdo? Luego después el remanente de los intereses que queden de esa ejecución va a ir al concurso de acreedores como crédito subordinado, muy probablemente. Pregunta Jorge Fernández, dice que en muchas ocasiones pues tiene deudores que ni siquiera sabe cuántas deudas tienen por multitud de procedimientos de ejecución abiertos, que si hay alguna forma para averiguar exactamente qué deudas tiene cada cliente. Realmente fórmula como tal no hay. Aquí hay muchos deudores, Jorge, que llegan al despacho y me dicen, es que no sé lo que debo. Y yo al principio decía, pero hombre, ¿cómo no vas a saber lo que debes? Bueno, pues sí, es verdad. ¿Por qué? Porque son deudas a lo mejor muy antiguas o que tienen por ahí. Yo lo que suelo hacer es solicitar al cliente que pida un RAI, una SNEF, que pida sobre todo su posición en el Banco de España, que eso se puede pedir a través de la propia web del Banco de España, y centrarnos en esos créditos que aparecen en las listas de morosos y en lo que llamamos el CIRBE, ¿no?, del Banco de España, o bueno, si tienes algún amigo en alguna entidad bancaria que te pueda dar una cosa que ellos llaman scoring, no estás pidiéndolo de un tercero, estás pidiendo tuyo propio, con lo cual tienes derecho a ello. Bueno, pues así, digamos, intentamos localizar esos créditos. Pero sí que es cierto, Jorge, que hay muchos clientes que vienen al despacho diciendo que no saben qué es lo que deben. Borja Mateos dice, en cuanto al concurso de persona física, ¿sería posible intentar un nuevo acuerdo con los acreedores dentro de la fase judicial cuando el deudor hubiera tenido algún pequeño ingreso en aras de acreditar la buena fe? Sí se podría, pero Borja, yo no conozco el caso, porque una vez que has pasado el acuerdo extrajudicial de pagos carece de sentido el iniciar un procedimiento de convenio. Aquí voy a meter una cuñita con respecto a lo que dice Borja, porque sí que es cierto que cuando ha terminado el concurso de persona física, después del concurso de persona física, la ley viene a decir que si el deudor viene a mejor fortuna, podrá cumplir con el pago de los créditos, bueno, una cosa así, ¿no? Venía a mejor fortuna. Yo esto siempre lo explico de la siguiente manera, que te toque una herencia multimillonaria, y eso nos ocurre a muy pocos, bueno, a mí desde luego no, o que te toque la lotería, que tampoco nos ocurre a la inmensa mayoría de la gente. Con lo cual, yo creo que carece de sentido. Yo nunca lo he hecho, la verdad, pero se podría intentar. Pero no creo que tenga mucho sentido, salvo que sean deudas pequeñitas. Normalmente los concursos que vienen al despacho son de deudas elevadas. Marta Icía Rodríguez Conde dice, si en fase de liquidación de una sociedad apareciese un posible comprador de una nave en propiedad de la empresa en concurso que acepta asumir la hipoteca, ¿se podría vender? A ver, aquí estamos a lo mismo. El problema no es el concurso, aquí en esta situación que dice Marta. El problema es la ejecución hipotecaria, es decir, el procedimiento lo llevaría el banco, ¿no? ¿Se podría vender? Pues hombre, se podría vender, pero una vez que finalice la ejecución, desde mi punto de vista, para que todo quede bien hecho, después de que finalice la ejecución hipotecaria, claro. Y se saque a subasta pública y se compre en subasta pública, etcétera, etcétera. Yo lo haría así, para evitar posibles problemas. Hemos pasado la hora, David, si te parece cojo las tres últimas, ¿vale? Y bueno, empiezo con la siguiente. Dice Raúl Sánchez, ¿cuándo se consigue liquidez por la venta de algún activo? ¿Se aplica algún tipo de porcentajes a los diferentes créditos o se paga hasta donde dé por ese orden de prelación de créditos? Qué buena pregunta, Raúl. Sí, a ver, la facultad de pago la tiene el administrador concursal. Entonces el administrador concursal lo que va a hacer va a ser repartir ese dinero de esa venta de ese bien que hemos hecho líquido. Lo que va a hacer va a ser repartir el pago de los créditos. Entonces aquí se puede dar una cosa muy curiosa, que a mí se me ha dado, que de repente yo le deba al Banco Santander 10.000 euros y el administrador concursal va y dice, oye usted, Banco Santander, se le deben 10.000 euros, yo le voy a dar 100, esto es lo que le toca, porque es la liquidación que hemos hecho. Y el Banco Santander va a decir que no
bueno, el administrador lo que va a hacer va a ser intentar consignar esa cantidad en el juzgado y dejarla ahí. Oye, yo el intento lo he hecho, usted si no quiere coger los 100 euros, bueno, pues normalmente funciona así y bueno, pues suele ser efectivo, pero sí se reparte a criterio y siempre sujeto a las normas de la ley concursal con los créditos privilegiados, ordinarios y subordinados. Pregunta Víctor que qué expectativas podemos tener en relación a los créditos de administraciones públicas que se exoneran también. Bueno, no se exoneran, Víctor, de momento hasta que la jurisprudencia no diga lo contrario. Lo que sí que es cierto que hubo una sentencia el año pasado, hacia el verano, más o menos, donde venía lo que decían, estilarle de las orejas a la administración pública, en este caso a Hacienda, que fue quien hizo el recurso, para decir que, oiga, mire, ya sabemos cómo funciona Hacienda, ¿no? Nos carga de intereses, nos carga de sanciones y además nos pone el principal, que es lo que debemos, con lo cual, si nosotros teníamos una deuda de 10.000, al cabo del tiempo tenemos 20.000, tenemos casi el doble entre intereses, recargos, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hizo esa sentencia, más o menos, vino a decir, oiga, vale, usted reclame el principal, pero no reclame los recargos y los intereses. Y sobre el principal, hágale un plan de pagos al deudor, porque si no es imposible. O sea, si no, este señor no va a pagar nunca. Pues vamos con la última pregunta. Juan García Gallardo dice, en caso de concurso de persona física empresario, en que no se llega a prueba la propuesta de convenio planteada, ¿puede accederse a la segunda oportunidad? Sí, claro, automáticamente se abre la fase de liquidación, siempre y cuando hayamos hecho el acuerdo extrajudicial de pagos que marca la ley, que es lo que hemos explicado antes, ¿no? Si hemos hecho el acuerdo extrajudicial de pagos, lógicamente sí que podrá abrirse la puerta de la segunda oportunidad, de la exoneración del pasivo no satisfecho. Voy con una última, esta sí. Carlos Fernández dice, si un crédito que está dentro del concurso tiene fiadores, ¿puedo reclamar la deuda a los fiadores judicialmente fuera del concurso? Pues no sé por qué sabía que esta pregunta me la ibas a hacer, porque es bastante común. Yo y otros abogados que llevamos cosas de estas, estamos luchando porque una vez que se perdona el crédito a la persona principal, se le exonera la deuda, se extienda ese beneficio a los fiadores y avalistas. Es muy sangrante que antes, como ocurría mucho, que esos fiadores quedaban totalmente vendidos. Con lo cual, sí que se puede, hay casos que se ha logrado. Es cuestión de lucharlo, o sea, de verdad, es cuestión de lucharlo. Yo creo que llegaremos a ese punto, porque no tendría ningún sentido que le perdonemos la deuda al deudor principal, no le perdonemos la deuda, por ejemplo, a mi madre, que es avalista mía, por ejemplo, ¿no? Cosas así, ¿no? Pues ya hemos finalizado. Muy bien. José María, si quieres despedir tú. Muchas gracias, David. Te están dando la enhorabuena. O sea, que mil gracias, David, por tu participación. Espero no haber sido un coñazo. Bueno, la verdad es que sí, el feedback está siendo súper positivo. Ha habido alguna incidencia entre algún asistente por el tema que no se han podido descargar la presentación, pero bueno, no os preocupéis ninguno porque ya haremos para haceroslo llegar, ¿de acuerdo? Muchas gracias, David, la verdad es que ha sido espectacular, muy ameno además para ser un tema como es el derecho concursal y nada, no sé, en función del Real Decreto Legislativo veremos si no habrá que hacer un segundo, ¿no? Según las novedades. Sí, a ver qué hay porque es un tema realmente muy necesario. A todos muchas gracias por venir, a los cracks de AJA gracias por ayudarnos a construir esto y bueno, en Derecho Práctico tenemos un contenido, un post, una sección donde podéis ver los próximos eventos formativos. Para empezar, mañana estaremos con los Legal Hackers de Madrid hablando de tecnología y justicia, un tema muy interesante, y el jueves tenemos otro taller. ¿Me recuerdas, Ángel, por ahí? ¿Cuál es el jueves a las 6? Así, pues hombre, tenemos a Juan los 5 pilares del abogado penalista. Ese, con Juan Gospina, que también promete muchas sensaciones. Y también el viernes un taller a las 6 sobre derecho a consumo con una abogada gallega realmente muy recomendable, transmite muchísimo encanto. Gracias a todos, gracias de nuevo, David. Y muchas gracias, José María. Nada, por no extenderme más, dar las gracias a todos los asistentes. Espero que haya sido didáctico en la medida de lo posible, ¿no? Que la pantalla nos permite. Y gracias sobre todo a Alberto Cabello, a Ángel, a todo AJA, que a ti también, porque desde Derecho Práctico también estáis echando un cable en estos momentos difíciles y que nos sirve a todos para estar al día. Así que gracias de verdad. Cualquier cosa me la podéis preguntar por privado, los que me seguís en redes o
fin, estoy abierto a echaros un cable, y mañana no os perdáis a Juan Gonzalo Espina, que es un crack del derecho penal. Gracias a todos. Gracias.